El asfalto se desenrollaba bajo las ruedas de mi camión como una cinta negra e interminable, una promesa monótona de kilómetros que se desvanecían en el retrovisor. Me llamo Javier, y durante 40 de mis 62 años, esta había sido mi vida: el zumbido constante del motor, el olor a diésel y café rancio, y la soledad de la carretera como única compañera. La noche era especialmente oscura en aquel tramo de la ruta nacional que cortaba el desierto como una cicatriz. No había luna, solo un manto de estrellas tan denso y brillante que parecía un derrame de diamantes sobre terciopelo negro. Era hermoso, de una belleza desoladora que solo un hombre que ha pasado la mitad de su vida mirando el mundo a través de un parabrisas puede llegar a apreciar. Mi Scania, al que llamaba El Valiente, roncaba con una familiaridad reconfortante. Conocía cada vibración, cada quejido del metal, cada capricho de su motor. Era más que una máquina. Era una extensión de mi propio cuerpo, un caparazón de acero que me protegía del mundo exterior mientras transportaba el sustento de mi familia de un punto a otro del país. Mi carga en ese viaje era de las fáciles: rollos de tela para una fábrica textil en el sur, nada perecedero, nada frágil, un trabajo tranquilo que me permitiría llegar a casa a tiempo para el cumpleaños de mi nieta, Sofía. Cumplía 7 años y le había prometido que estaría allí para verla soplar las velas. La imagen de su sonrisa, con ese hueco que le había dejado su primer diente caído, era el faro que me guiaba en la inmensidad de la noche. Pensaba en ella, en el pequeño vestido rosa que mi mujer, Elena, seguramente le habría comprado, cuando una luz intermitente y errática rompió la monotonía del paisaje. Al principio fue solo un parpadeo en el horizonte, un pulso azul y rojo que luchaba por imponerse a la oscuridad. Podría haber sido cualquier cosa: una torre de comunicaciones, las luces de un pueblo lejano. Pero a medida que El Valiente devoraba los kilómetros, la fuente de la luz se hizo más clara, y con ella una sensación de inquietud comenzó a asentarse en mi estómago. No era una torre, era un vehículo de emergencia, y no estaba en movimiento. La luz giratoria, ahora nítida y desesperada, provenía de una ambulancia. Pero no estaba en la carretera, estaba volcada a un costado, en la zanja polvorienta que flanqueaba el asfalto. Las ruedas apuntaban al cielo estrellado como si quisieran pedir ayuda a las constelaciones. El motor de mi camión pareció bajar de revoluciones por sí solo, como si también él sintiera la gravedad de la escena. Mis manos, acostumbradas a la firmeza del volante, se crisparon. Un accidente. En medio de la nada, en plena madrugada. No había otros coches, ni policía, ni bomberos, solo el silencio del desierto y esa luz solitaria que giraba y giraba, pintando el paisaje con pinceladas fantasmagóricas de azul y rojo. Mi primer instinto, forjado en años de ver lo peor que las carreteras pueden ofrecer, fue seguir de largo. No te metas, Javier. Llama a emergencias en el próximo puesto y sigue tu camino. Has visto demasiado. Accidentes, incendios, locos al volante. No es tu problema. Tienes una nieta que te espera. Pero otra voz, más profunda y antigua, se abrió paso. Era la voz de mi padre, también camionero, un hombre rudo de manos como garras, pero con un código de honor tan sólido como el chasis de su viejo Pegaso. En la carretera, hijo, solo nos tenemos los unos a los otros. Hoy por ti, mañana por mí. Esa era la ley no escrita de los hombres del camino. Dejar a alguien tirado, especialmente a un vehículo de emergencia, era una traición a esa hermandad silenciosa. Reduje la velocidad sintiendo el peso de la decisión en cada músculo de mi cuerpo. El corazón me latía con fuerza. Un tambor sordo contra mis costillas. ¿Y si había ladrones? ¿Una trampa? Las historias corrían como el viento en las paradas de camiones. Piratas del asfalto que simulaban accidentes para asaltar a los conductores incautos. La mente, en esos segundos, es un torbellino de posibilidades, cada una más oscura que la anterior. Pero la imagen de la ambulancia volcada, tan vulnerable bajo el cielo inmenso, se impuso al miedo. Alguien allí dentro podría estar luchando por su vida. Podría ser un médico, una enfermera, un paciente, alguien que, como yo,
Solo estaba haciendo su trabajo. Detuve el Valiente a unos 100 metros del siniestro, dejando las luces altas encendidas para iluminar la escena. El haz de luz cortaba la oscuridad y revelaba los detalles con una crudeza brutal. La ambulancia, una Mercedes Sprinter relativamente nueva, estaba destrozada. El lateral derecho, el que se había arrastrado por el suelo, estaba arrancado como si fuera papel de aluminio. Se veían cables colgando, fragmentos de metal retorcido y el brillo de cristales rotos esparcidos por la tierra seca. Apagué el motor y el silencio que siguió fue abrumador. Solo se oía el leve zumbido del sistema eléctrico de mi camión y el viento del desierto que silbaba suavemente entre los matorrales. Agarré mi linterna más potente, una Maglite pesada que también podía servir como arma si era necesario, y abrí la puerta de la cabina. El aire frío de la madrugada me golpeó en la cara. Olía a polvo, a ozono y a algo más, un olor metálico y dulzón que reconocí al instante. Sangre. El corazón se me encogió. El miedo no se había ido, pero ahora estaba mezclado con una dosis de adrenalina y una sombría determinación. Bajé los 3 escalones del camión, mis botas crujiendo sobre la grava del arcén. Cada paso hacia la ambulancia era un paso hacia lo desconocido. La luz de mi linterna bailaba sobre los restos, buscando cualquier señal de vida. «¡Hola! ¿Hay alguien ahí?», grité. Mi voz sonó débil, absorbida por la inmensidad del paisaje. No hubo respuesta. Solo el gemido del viento y el destello rítmico de la baliza, que seguía girando con una persistencia macabra, como el ojo de un cíclope moribundo. Me acerqué más, con la cautela de un animal que se aproxima a un depredador herido. La puerta del conductor estaba arrancada de cuajo. Asomé la cabeza en la cabina. El airbag del volante había explotado y había manchas de sangre en el tablero y en el asiento vacío. No había nadie, ni conductor ni acompañante. La sensación de irrealidad se intensificó. ¿Dónde estaban? ¿Habían salido despedidos en el vuelco? Barrí los alrededores con la linterna, esperando encontrar un cuerpo, una figura tambaleante pidiendo ayuda. Nada. El desierto guardaba sus secretos. Me dirigí a la parte trasera. Las puertas traseras estaban destrozadas, una de ellas colgando de una sola bisagra. El interior del compartimento médico era un caos de equipos volcados, botellas de oxígeno rodando, gasas y jeringuillas esparcidas por el suelo, que ahora era el techo. Y entonces lo vi. En medio de todo ese desorden, había algo que no cuadraba. No era un paciente en una camilla, no era un paramédico atrapado, era una caja de madera grande, tosca, reforzada con listones de hierro. Estaba firmemente sujeta al suelo del vehículo con correas gruesas, las únicas que habían resistido el impacto. La caja estaba intacta. En un vehículo diseñado para salvar vidas, alguien transportaba una caja con la seguridad de un tesoro o una amenaza. El olor a sangre parecía emanar no del compartimento en general, sino de la propia caja, y de las pequeñas rendijas de la madera se filtraba una luz muy tenue, un resplandor cálido y pulsante que no tenía ninguna explicación lógica. Me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi mano, sintiendo que acababa de tropezar con algo que iba a cambiar mi vida para siempre. La carretera ya no era solo un camino de asfalto, se había convertido en el umbral de un misterio mucho más profundo y peligroso de lo que jamás hubiera podido imaginar. La sangre que olía no era solo sangre. Tenía un matiz extraño, casi aromático, un olor antiguo que mi cerebro no podía catalogar. Era un olor denso que se pegaba a la garganta. La caja de madera, iluminada por el haz tembloroso de mi Maglite, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La madera era oscura, casi negra, y estaba cubierta de tallas extrañas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. No eran patrones geométricos ni florales, parecían una especie de escritura arcaica, símbolos que se retorcían como serpientes. Y la luz, ese pulso suave y cálido que se filtraba por las grietas, latía con un ritmo lento y constante, como un corazón dentro de una caja. La idea era tan absurda
que me hizo dudar de mi propia cordura. Quizás el cansancio, las horas interminables de conducción, me estaban jugando una mala pasada. Quizás estaba alucinando. Caminé alrededor de la ambulancia volcada, buscando una explicación racional. Mis botas crujían sobre los cristales rotos, un sonido agudo en el silencio opresivo. Revisé la cabina delantera de nuevo, más a fondo esta vez. Busqué documentos, una hoja de ruta, algo que indicara el origen y el destino del vehículo. Encontré la guantera forzada y vacía. Los papeles del seguro y la matriculación estaban esparcidos por el suelo, manchados de sangre. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa llamada Servicios Médicos Aegis. Nunca había oído hablar de ellos. No parecía un hospital público ni una de las grandes empresas de ambulancias privadas. El nombre, Aegis, la égida, el escudo de los dioses griegos, me pareció extrañamente pretencioso. ¿Qué clase de servicio médico transportaba una caja en lugar de un paciente? Volví a la parte trasera, a la caja. Mi curiosidad luchaba una batalla feroz contra mi instinto de supervivencia. La voz de Elena resonaba en mi cabeza. Javier, no te busques problemas. Piensa en nosotros, piensa en Sofía. Pero la imagen de esa caja, latiendo suavemente en la oscuridad, me tenía atrapado. Era como el canto de una sirena, una promesa de conocimiento prohibido. Me arrodillé junto a ella, el metal frío del suelo de la ambulancia traspasando la tela de mis pantalones. Las correas que la sujetaban eran de un material increíblemente resistente, ancladas al chasis con pernos de acero. Quienquiera que hubiera montado esto se había asegurado de que no se moviera, pasara lo que pasara. El vuelco del vehículo era una prueba de ello. Pasé la mano por la superficie de la madera. Estaba extrañamente cálida al tacto, a pesar del frío de la noche. Las tallas eran profundas, casi agresivas. Al tocarlas, sentí una leve vibración, una energía que parecía recorrer mi brazo. Me aparté de golpe, asustado. Esto no era normal. Nada de esto era normal. La ausencia de cuerpos, la empresa fantasma, la caja, era un rompecabezas cuyas piezas no encajaban en mi mundo de facturas de carga y fechas de entrega. Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de formular un plan. La opción más sensata era volver a mi camión, alejarme unos kilómetros y llamar a la policía desde un lugar seguro, informar de un accidente, una ambulancia volcada. No mencionaría la caja, no, definitivamente no. Sería el buen samaritano que da el aviso y sigue su camino. Nadie podría culparme por no querer involucrarme más, pero ¿y si la policía ya estaba involucrada? ¿Y si Servicios Médicos Aegis no era una empresa médica, sino una fachada para otra cosa? Algo gubernamental, o peor, algo criminal. Si llamaba, podría estar alertando a las mismas personas que habían provocado el accidente. La falta de otras huellas de vehículos, aparte de las de la propia ambulancia, era sospechosa. Parecía como si el vehículo hubiera perdido el control por sí solo. Pero las marcas de derrape en el asfalto contaban otra historia. Había una curva brusca, un viraje violento, como si hubiera intentado esquivar algo, o alguien lo hubiera sacado de la carretera. Me alejé unos pasos, barriendo el suelo con la linterna, y entonces encontré algo más. A unos metros de la ambulancia, medio enterrado en la arena, había un casquillo de bala, de latón, brillante bajo la luz de mi linterna. No era un experto, pero parecía de un calibre grande. Ahora el puzzle tenía una nueva pieza, una pieza que olía a pólvora y a violencia. Esto no había sido un accidente, había sido una emboscada, una intercepción. Alguien quería lo que había dentro de esa caja, y probablemente habían matado al conductor y al paramédico. ¿Y dónde estaban sus cuerpos? Se los habían llevado. La idea me heló la sangre. Si los atacantes se habían llevado los cuerpos, era para no dejar testigos. Y yo era un testigo que estaba hurgando donde no debía. El pánico, frío y paralizante, me atenazó. Tenía que irme, ahora mismo. Olvidar la caja, olvidar la ambulancia, olvidar todo, correr hacia El Valiente, arrancar el motor y desaparecer en la noche. Era la única decisión lógica.
Me di la vuelta, decidido a huir. Mis pies ya se movían, casi tropezando en la oscuridad, cuando un sonido me detuvo en seco. No fue el viento, no fue el crujido del metal, fue un sonido suave, casi inaudible, un gemido. Provenía del interior de la ambulancia, de cerca de la caja. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando. Silencio. Debí haberlo imaginado. Mi mente, sobrecargada, me estaba jugando otra mala pasada. Estaba a punto de reanudar mi huida cuando lo oí de nuevo, esta vez un poco más claro. Un quejido de dolor, débil y femenino. No era mi imaginación. Había alguien vivo allí dentro. Mi linterna se dirigió de nuevo al interior del vehículo destrozado. La luz barrió el caos de equipos médicos, las sombras danzando como espectros, y entonces la vi. Acurrucada en el espacio entre la caja y la pared de la ambulancia, había una figura. Estaba cubierta de sangre y polvo, y su uniforme de paramédico estaba hecho jirones. Era una mujer, joven, quizás de unos 30 años. Su cabello oscuro estaba pegado a su frente con sudor y sangre. Una de sus piernas estaba atrapada bajo un pesado armario de metal que se había desprendido de la pared. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos, grandes y oscuros, estaban llenos de dolor y de un miedo tan profundo que me llegó al alma. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude oír. Me acerqué, mi huida olvidada, el código de mi padre resonando en mis oídos con la fuerza de un trueno. Hoy por ti, mañana por mí. Me arrodillé a su lado, cuidando de no moverla. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme?, le susurré. Ella asintió débilmente, una lágrima rodando por su mejilla sucia. «Ayúdame», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «Por favor, tienes que sacarme de aquí». Su mirada se desvió por un instante hacia la caja de madera y el miedo en sus ojos se intensificó, convirtiéndose en puro terror. Ellos vendrán a por ella. No dejes que se la lleven». En ese momento mi decisión estaba tomada. Ya no era un simple espectador. La carretera me había puesto una prueba, y huir ya no era una opción. Estaba involucrado hasta el cuello, y la vida de esa mujer y el secreto de esa caja misteriosa dependían ahora de mí, un viejo camionero en medio de la nada. La adrenalina bombeaba por mis venas, una corriente eléctrica que agudizaba mis sentidos y ahogaba el miedo bajo una oleada de propósito. La mujer me miraba con una mezcla de súplica y desesperación. Su vida pendía de un hilo y yo era su única esperanza. «Tranquila, te sacaré de aquí», le dije, tratando de que mi voz sonara más segura de lo que me sentía. «Me llamo Javier. ¿Cómo te llamas?» Ella tosió, un sonido húmedo y doloroso. «Clara», susurró. «Mi pierna está atrapada». Dirigí el haz de mi linterna hacia su pierna. El armario de metal que la aprisionaba era grande y pesado, lleno de suministros médicos. Intentar moverlo solo podría causarle más daño. Necesitaba una palanca, algo para hacer fuerza. Mis ojos recorrieron el interior de la ambulancia. Vi una barra de metal, parte de la estructura de una camilla rota. Podría funcionar. «No te muevas, Clara. Voy a intentar levantar esto». Me coloqué en una posición precaria, usando mis rodillas como apoyo en el suelo inclinado. Metí un extremo de la barra bajo el borde del armario y apoyé el otro sobre una pieza sólida del chasis. Usé todo el peso de mi cuerpo, la fuerza acumulada en 40 años de cargar y descargar mercancías, de tensar correas y cambiar neumáticos gigantes. Los músculos de mi espalda y mis brazos se tensaron hasta el límite. El metal gimió en protesta. El armario se movió apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. «Ahora, saca la pierna, despacio», le grité. Clara, con un gemido de dolor que me partió el alma, arrastró su pierna liberada. Estaba en un ángulo extraño, claramente rota, pero estaba libre. Mantuve la presión sobre la palanca hasta que estuvo a salvo, y luego dejé que el armario volviera a caer con un estruendo metálico. Caí de espaldas jadeando, el sudor perlando mi frente. Clara estaba llorando en silencio, una mezcla de alivio y dolor. «Gracias, gracias», sollozaba. «No llores ahora, aún no hemos salido de esta», le dije.
aunque mis propias manos temblaban. Mi compañero, Daniel, ¿lo viste? Su pregunta fue un puñal en mi pecho. Recordé el asiento del conductor vacío y manchado de sangre. Mentí. No podía decirle la verdad. No ahora. No vi a nadie. La cabina estaba vacía. Quizás salió a buscar ayuda. Ella pareció aferrarse a esa pequeña esperanza, asintiendo débilmente. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Los que habían atacado la ambulancia volverían. No dejarían un trabajo a medias. No con esa caja de por medio. ¿Puedes caminar?, le pregunté. Intentó apoyarse, pero un grito ahogado de dolor le dijo que era imposible. Su pierna rota no la sostendría. Tenía que cargarla. De acuerdo. Escucha. Te voy a llevar a mi camión. Está a unos 100 metros. Será doloroso, pero tenemos que movernos. ¿Entendido? Ella asintió, mordiéndose el labio para no gritar. Pasé un brazo por debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda. Era más ligera de lo que parecía, pero su cuerpo estaba tenso por el dolor. Con un gruñido la levanté del suelo. Cada paso fuera de la ambulancia era una agonía para ella. Yo sentía sus espasmos de dolor contra mi pecho. La noche, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía llena de ojos invisibles. Cada sombra parecía una amenaza, cada susurro del viento un paso de nuestros perseguidores. Llegamos al camión. La subí a la cabina con sumo cuidado, acomodándola en la litera detrás de los asientos. Su rostro estaba pálido como el papel a la luz de la cabina. Necesitaba atención médica urgente. Busqué en mi botiquín de primeros auxilios, un requisito de la empresa. Tenía analgésicos, vendas, desinfectante. No era mucho, pero era mejor que nada. Le di un par de pastillas para el dolor con un poco de agua. Esto ayudará un poco, le dije. Necesito inmovilizar esa pierna. Usé un par de listones de madera de una caja de herramientas y algunas vendas para improvisar una férula. Mi trabajo fue tosco, el de un camionero, no el de un médico, pero estabilizaría la fractura y reduciría el dolor durante el viaje. Mientras trabajaba, ella no apartaba la vista de la ambulancia volcada. La caja, susurró, con la voz temblorosa por el dolor y la fiebre que empezaba a subir. No podemos dejarla. La miré, incrédulo. ¿La caja? Clara, estás gravemente herida. Necesito llevarte a un hospital. Olvida la caja. No lo entiendes, insistió, agarrando mi brazo con una fuerza sorprendente. Es más importante que yo, más importante que nosotros. No puede caer en las manos equivocadas. Su intensidad me desconcertó. ¿Qué demonios había en esa caja que valiera tanto, que hiciera que una mujer con una pierna rota se preocupara más por ella que por su propia vida? Clara, ¿qué hay ahí dentro? Ella cerró los ojos un momento, como si buscara las palabras. No es un qué, es un quién, o al menos lo era. La críptica respuesta solo aumentó mi confusión. ¿Un quién? Hay una persona ahí dentro. Es complicado, dijo, abriendo los ojos de nuevo. La fiebre le daba un brillo extraño a su mirada. Es antiguo y poderoso. Estábamos llevándolo a un lugar seguro, un santuario, pero nos encontraron. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Se hacen llamar los custodios. Son un culto, una secta antigua. Creen que lo que hay en la caja les pertenece. Harán cualquier cosa para recuperarlo. Son ellos los que nos sacaron de la carretera. La palabra culto me envió un escalofrío por la espalda. Esto era peor de lo que había imaginado. No eran simples ladrones de carreteras, eran fanáticos. Y los fanáticos son impredecibles y peligrosos. Mi mente era un torbellino. Llevar a Clara a un hospital ahora era aún más arriesgado. Si los custodios la estaban buscando, buscarían en los hospitales, nos encontrarían. Y si me encontraban con ella, me convertiría en un cabo suelto que necesitarían atar. Pero tampoco podía dejarla sin atención médica. Y luego estaba la caja, el epicentro de todo este caos. Dejarla atrás significaba que los custodios la conseguirían. Y según Clara, eso era una catástrofe. La miré, a ella, a su pierna rota, a su rostro febril, y miré a través del parabrisas hacia la ambulancia volcada, donde esa caja de madera latía suavemente en la oscuridad. Estaba atrapado en una elección imposible. Mi promesa a mi nieta, mi vida tranquila, todo se alejaba.
desvaneciéndose en el espejo retrovisor como las luces de una ciudad que dejas atrás. Mi dedo rozó el botón de arranque del camión. Tenía que tomar una decisión y tenía que ser ahora. El amanecer no tardaría en llegar, y con él vendrían los monstruos. La lógica y el instinto de autoconservación me gritaban que huyera. Arranca el motor, Javier. Pisa el acelerador y no mires atrás. Lleva a la mujer al hospital más cercano. Déjala en la puerta de urgencias de forma anónima y desaparece. Borra esta noche de tu memoria. Pero las palabras de Clara no puede caer en las manos equivocadas. Resonaban en mi cabeza con la persistencia de un eco en un cañón. Y su mirada, una mezcla de terror y súplica, había encendido en mí una chispa de responsabilidad que no podía ignorar. No era solo por el código de la carretera de mi padre, era algo más. Era la sensación de haber sido elegido por el destino, de estar en el lugar y el momento precisos para una tarea que, aunque no la entendía, sentía que era crucial. De acuerdo, dije, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. Iremos por la caja. Clara me miró y por primera vez desde que la encontré vi un atisbo de alivio en sus ojos. Pero tienes que decirme exactamente a qué nos enfrentamos y a dónde se supone que tenemos que llevarla. Hay un lugar, una casa segura, dijo, su voz todavía débil. Está en las montañas, cerca de un pueblo llamado Alborada. El hombre que vive allí se llama Elías. Él sabrá qué hacer. Yo te guiaré. Alborada. El nombre me sonaba vagamente. Un pequeño pueblo apartado de las rutas principales. Un lugar al que nunca había tenido motivos para ir. Ahora parecía ser el único destino posible en mi mapa. Muy bien, Alborada será, asentí. Pero primero tenemos que sacar esa caja de la ambulancia y meterla en mi remolque. Y tiene que parecer que nadie más que los atacantes estuvo aquí. El plan se formó en mi mente con la rapidez y la claridad que solo la necesidad imperiosa puede forjar. Era un plan arriesgado, lleno de variables, pero era el único que teníamos. Primero, necesitaba herramientas. En los compartimentos laterales de El Valiente guardaba un arsenal de camionero, llaves de tuercas, una cizalla para cortar pernos, cadenas y una pequeña grúa de mano que usaba para cargas pesadas. Sería suficiente. Voy a necesitar unos minutos. No te muevas. Si ves o escuchas algo, cualquier cosa, toca la bocina 3 veces. ¿Entendido? Clara asintió. Su rostro una máscara de determinación a pesar del dolor. Volví a la ambulancia, esta vez no como un curioso asustado, sino como un hombre con una misión. El viento parecía haber amainado, y el silencio era aún más profundo. Usé la cizalla para cortar los pernos que sujetaban las correas de la caja al chasis. El metal se dio con un chasquido seco que resonó en la noche. La caja estaba libre. Ahora venía la parte difícil, sacarla de allí. Era demasiado pesada para moverla yo solo, incluso con la adrenalina. Tenía que usar la grúa de mano. Enganché la grúa al chasis reforzado de mi camión y pasé el cable de acero por el interior de la ambulancia, asegurándolo a las asas de hierro de la caja. El pequeño motor eléctrico de la grúa zumbó, protestando por el esfuerzo. Lentamente, centímetro a centímetro, la caja comenzó a deslizarse por el suelo inclinado del vehículo volcado. El sonido de la madera arañando el metal era espantoso, un ruido que temía que pudiera oírse a kilómetros de distancia. Una vez que la caja estuvo fuera, la tarea fue aún más hercúlea. Tenía que subirla al remolque de mi camión. Mi carga eran rollos de tela, pero había un pequeño espacio libre en la parte trasera. Usando una combinación de palancas, rampas improvisadas con planchas de metal que llevaba para emergencias y la fuerza bruta de la grúa y de mis propios músculos, logré subir la caja al remolque. El esfuerzo me dejó sin aliento, con el corazón martilleando en mi pecho y los músculos ardiendo. Estaba empapado en sudor, que se sentía helado en el aire de la madrugada. Miré la caja, ahora segura dentro de mi remolque. El resplandor que emanaba de ella parecía haberse intensificado, proyectando un brillo ambarino sobre los rollos de tela. Ahora
La segunda parte del plan, borrar mis huellas. Usé una rama seca como una escoba para barrer mis pisadas y las marcas de arrastre alrededor de la ambulancia. Trabajé metódicamente, retrocediendo hacia mi camión, borrando cualquier evidencia de que alguien más había estado allí. Quería que pareciera que los asaltantes se habían ido con las manos vacías, quizás interrumpidos, o que no habían logrado abrir la caja. Era una apuesta, pero esperaba que les hiciera perder un tiempo precioso buscándola en otro lugar. Finalmente, revisé mis neumáticos. No quería dejar una huella de El Valiente cerca de la escena. Todo parecía limpio. Volví a la cabina. Clara me miró, sus ojos reflejando la luz del tablero. ¿Lo tienes?, preguntó. Lo tengo, respondí poniendo en marcha el motor. El rugido familiar del Scania fue el sonido más reconfortante del mundo. Ahora, salgamos de aquí. Apagué las luces altas y me incorporé a la carretera con lentitud, como un animal herido que se aleja sigilosamente de la escena de una masacre. Durante los primeros kilómetros no dije nada. Ambos estábamos conteniendo la respiración, mirando por los espejos retrovisores, esperando ver el destello de unos faros persiguiéndonos. Pero la carretera seguía vacía, una cinta negra que nos llevaba hacia un destino incierto. ¿Por qué es tan importante?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Necesitaba entender. Necesitaba saber por qué había apostado mi vida, mi familia, todo, por una caja de madera. Clara tardó en responder. Lo que hay dentro no es de este mundo, o al menos no de esta época. Es una reliquia, un ser que fue puesto en un estado de animación suspendida hace miles de años. Mi organización, el Instituto Praxis, ha sido su guardiana durante generaciones. No somos los primeros. Somos una de muchas organizaciones a lo largo de la historia que han protegido las reliquias de aquellos que las usarían para el mal, como los custodios. Reliquia, guardiana, Instituto Praxis. Las palabras sonaban como sacadas de una novela de fantasía, no de la vida real de un camionero. Suena a locura, dije, siendo honesto. Lo sé, admitió ella, pero el hecho de que esa caja esté en tu remolque y de que haya hombres dispuestos a matar por ella, debería decirte que es real. Los custodios creen que la reliquia les otorgará poder, quizás la inmortalidad, pero la verdad es que la despertarían, y su poder no es algo que este mundo esté preparado para manejar. Es un poder de creación y de destrucción. Despertarlo sin control sería apocalíptico. Me froté los ojos cansados. Un ser milenario en una caja, una secta de fanáticos, una guardiana herida y un camionero a punto de jubilarse. La situación era tan surrealista que casi me reí. Pero el peso de la caja en mi remolque, la sensación física de su presencia, era innegable. ¿Y Elías, el de Alborada? ¿Es parte de tu instituto? Elías es un especialista, dijo Clara, eligiendo sus palabras con cuidado. Es un historiador, un erudito. Pero sobre todo, es un hombre que sabe cómo mantener las cosas ocultas y seguras. Es nuestra mejor oportunidad. Conduje durante horas, mientras el cielo en el este comenzaba a teñirse de un gris pálido. La noche estaba terminando, pero nuestros problemas no habían hecho más que empezar. En algún momento, los custodios descubrirían que la caja no estaba y empezarían a buscar. ¿Cómo nos encontrarían? ¿Tenían recursos? ¿Informantes? Cada coche que pasaba, cada luz en la distancia, era una fuente de paranoia, pero ahora no había vuelta atrás. Era yo, una mujer herida, mi fiel camión El Valiente y una reliquia apocalíptica en el remolque, huyendo hacia un pueblo perdido en las montañas. La promesa a mi nieta Sofía se sentía como un eco de otra vida. El sol de la mañana se derramaba sobre el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del amanecer contrastaba brutalmente con la tensión que se respiraba dentro de la cabina. Cada kilómetro que nos alejaba del lugar del accidente me daba un respiro, pero también era un kilómetro más que nos adentraba en territorio desconocido. Clara se había quedado dormida, o quizás se había desmayado por el dolor y el agotamiento.
Su respiración era superficial y su piel tenía un brillo febril. Necesitaba ayuda médica de verdad y rápido. La férula improvisada y los analgésicos eran solo un parche temporal en una herida grave. Saqué el mapa de carreteras de la guantera. Alborada. Lo encontré. Era un punto minúsculo en medio de una mancha verde que representaba la sierra. Para llegar allí, tendría que desviarme de la ruta principal y tomar una serie de carreteras secundarias, caminos sinuosos y mal mantenidos que no estaban hechos para un camión del tamaño del mío. Sería un viaje lento y peligroso, pero también nos haría menos visibles. Un camión de mi tonelaje en una ruta nacional era algo común. En esas carreteras rurales llamaríamos la atención. Era una paradoja. Para ocultarnos, tendríamos que hacernos más visibles para la gente local. Mi mente no dejaba de darle vueltas a la logística, a los riesgos. ¿Y si los custodios ya habían alertado a la policía? Podrían haber informado del robo de una ambulancia. Podrían estar buscándome. Mi camión, mi matrícula, mi cara. Todo podría estar ya en una base de datos. Me imaginé un control policial en la siguiente curva, las sirenas, las preguntas que no podría responder. ¿Qué lleva en el remolque, señor? Rollos de tela y una reliquia apocalíptica, agente. La sola idea era absurda y aterradora. Decidí tomar el primer desvío, una carretera estatal que se adentraba en las colinas. El asfalto se volvió más rugoso y el valiente comenzó a protestar con cada bache. El paisaje cambió. Los llanos desérticos dieron paso a colinas cubiertas de vegetación baja y árboles retorcidos por el viento. Pasamos por pequeños pueblos dormidos, casas con techos de chapa y perros que ladraban a nuestro paso. En cada pueblo sentía decenas de ojos curiosos fijos en mí. Un camión de larga distancia era un espectáculo inusual por aquí. Traté de mantener una expresión neutra, la de un simple conductor que se ha equivocado de camino. Pero por dentro, mi corazón era un nudo de ansiedad. Clara se despertó con un gemido. ¿Dónde estamos?, preguntó, desorientada. En camino a Alborada. Tomé un atajo, le dije, intentando sonar tranquilizador. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, respondió con una mueca que intentaba ser una sonrisa. Una ambulancia, en realidad, corregí, y ambos compartimos un breve momento de humor negro que se disolvió rápidamente. Javier, dijo, su tono volviéndose serio, tenemos que ser cuidadosos. Los custodios tienen recursos. No son solo un grupo de locos con túnicas. Tienen dinero, influencias. Podrían tener gente en la policía, en el gobierno. Eso ya me lo imaginaba, respondí sombríamente. ¿Cómo nos encontraron anoche? Deben tener un rastreador en la ambulancia o en la caja, dijo, y su mirada se ensombreció. Si está en la caja, nos encontrarán, no importa a dónde vayamos. La posibilidad de que lleváramos con nosotros el faro que guiaba a nuestros enemigos era aterradora. ¿No puedes desactivarlo? No sé cómo. La caja está sellada por razones muy importantes. Abrirla sin el ritual y las herramientas adecuadas es impensable. Estábamos atrapados, huyendo con una baliza de seguimiento que no podíamos apagar. Nuestra única esperanza era llegar a donde Elías antes que ellos. Necesitábamos parar. El depósito de El Valiente estaba casi vacío y yo necesitaba café y algo de comer para mantenerme despierto. Vi una gasolinera destartalada en un cruce de caminos, de esas que parecen congeladas en el tiempo. Tenía un pequeño bar al lado, con un letrero de neón parpadeante que anunciaba comidas. Era un riesgo, pero no teníamos opción. Escúchame, le dije a Clara. Voy a llenar el depósito y a comprar algo de comida. Voy a cerrar la cabina con llave. Tú, mantente abajo, fuera de la vista. No hagas ningún ruido. Volveré tan pronto como pueda. Ella asintió, su rostro pálido y sudoroso. Estacioné el camión junto a los surtidores, lejos del edificio principal. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con un rostro curtido por el sol, me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Mientras el diésel fluía con un ruido sordo, entré en el bar. El lugar olía a fritanga y a tabaco rancio. Había 2 hombres sentados en la barra.
bebiendo cerveza a pesar de la hora temprana. Me miraron de arriba abajo cuando entré. Pedí 2 cafés para llevar y varios sándwiches de queso, pagando en efectivo para no dejar rastro de mi tarjeta. Mientras esperaba, mi mirada se posó en un pequeño televisor colgado en una esquina. Estaban dando las noticias de la mañana y entonces mi corazón se detuvo. En la pantalla apareció la imagen de la ambulancia volcada. La reportera hablaba de un trágico accidente en una ruta desértica. Dijo que las autoridades estaban investigando, pero que la falta de víctimas en la escena era un misterio. Luego, la cámara se centró en una foto, mi foto, una imagen borrosa, probablemente de una cámara de seguridad de alguna estación de peaje anterior. La policía también está buscando a este hombre, dijo la reportera, el conductor de un camión Scania que fue visto en la zona alrededor de la hora del accidente. Se le considera un testigo importante y se le pide que se presente a la brevedad. Testigo importante. Era un eufemismo. Sabía lo que significaba. Era un sospechoso. Los custodios habían movido sus hilos. No me acusaban de nada, no todavía. Solo me invitaban a presentarme. Sabían que si era inocente iría, y si no lo era, me convertiría en un fugitivo. Habían puesto mi cara en todas las televisiones del país. Ahora cada persona en este bar, cada conductor en la carretera, era un potencial informante. El hombre de la barra me devolvió la bolsa con la comida y los cafés. Sentí su mirada sobre mí, más intensa que antes. ¿Me había reconocido o era solo mi paranoia? Salí del bar tratando de caminar con normalidad, aunque sentía como si todos los ojos del mundo estuvieran sobre mí. Volví al camión, abrí la puerta y se la entregué a Clara. Malas noticias, le dije, mi voz un susurro tenso. Estoy en la televisión. Me están buscando. El color desapareció del rostro de Clara. Lo sabía, son rápidos. Tenemos que cambiar de plan. No puedo seguir conduciendo este camión. Es un faro andante. ¿Qué propones?, preguntó. No lo sé. Tengo que pensar. Arranqué el motor y salí de la gasolinera, sintiendo la mirada del empleado siguiéndome hasta que desaparecí por la carretera. La red se estaba cerrando a nuestro alrededor. Ya no éramos solo fugitivos. Éramos el objetivo de una cacería a nivel nacional, y nuestro refugio en las montañas parecía cada vez más lejano, una quimera inalcanzable. Mi camión, mi hogar, mi caparazón se había convertido en mi jaula, la cara en la televisión. Mi cara, la imagen se repetía en mi mente, borrosa y fantasmal, pero inconfundiblemente yo. Javier, el camionero, el hombre a punto de jubilarse, ahora era una figura de interés nacional. Cada sirena lejana, cada coche de policía que veía en el carril contrario, hacía que mi corazón diera un vuelco. La paranoia era un pasajero más en la cabina, sentado entre Clara y yo, llenando el espacio con un silencio gélido y pesado. El valiente, mi fiel compañero durante décadas, se sentía ahora como una traición. Su tamaño, su color, su matrícula, todo era una señal, un grito en la carretera que decía, «Aquí estoy, no podemos seguir así», repetí, más para mí mismo que para Clara. Necesitamos abandonar el camión. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó ella, su cabeza haciendo un gesto hacia el remolque. ¿Cómo movemos una caja de ese tamaño sin un camión? Era el nudo gordiano de nuestro problema. La caja era nuestra carga y nuestra maldición. Demasiado grande para un coche, demasiado sospechosa para cualquier otro tipo de transporte. Necesitábamos un vehículo grande, anónimo, algo que no gritara fugitivo con carga misteriosa. Mi cerebro, acostumbrado a resolver problemas de logística y rutas, empezó a trabajar en un nuevo tipo de rompecabezas. Pensé en las granjas que habíamos pasado, en los viejos camiones de ganado, en las furgonetas de reparto destartaladas. Necesitábamos un cambio, una muda de piel. Fue entonces cuando una idea, nacida de la desesperación, comenzó a tomar forma. Recordé a un viejo amigo,
o más bien un conocido de la carretera, un hombre llamado a sí mismo El Zorro. Era un mecánico, un genio para algunos, un charlatán para otros. Tenía un desguace enorme, un cementerio de vehículos a unos 80 kilómetros de donde estábamos, en una zona industrial abandonada cerca de la ciudad de Hierro Viejo. El Zorro era un hombre que vivía en los márgenes de la ley, un experto en hacer que los vehículos desaparecieran y reaparecieran con nuevas identidades. Si alguien podía ayudarnos a conseguir un nuevo transporte y a deshacernos de el valiente discretamente, era él. Era un riesgo enorme. El Zorro no era de fiar. Su lealtad siempre estaba del lado de quien pagaba más. Pero en nuestra situación, las opciones seguras se habían agotado. Tengo una idea, le dije a Clara. Conozco a un tipo. Puede que nos ayude, pero no le va a gustar que lleguemos con una paramédico herida y una historia de sectas y reliquias. Haré lo que sea necesario, dijo ella con firmeza. Puedo ser convincente. Tomé la siguiente salida hacia Hierro Viejo. Era una ciudad que hacía honor a su nombre. Oxidada, decadente, una sombra de su antiguo esplendor industrial. El desguace del Zorro estaba en las afueras, un laberinto de carrocerías apiladas, montañas de neumáticos y motores colgando de cadenas como carcases en un matadero. El lugar estaba rodeado por una valla alta, coronada con alambre de espino. La entrada estaba bloqueada por una puerta de hierro macizo. Toqué la bocina con un código que había usado años atrás. 2 toques cortos, uno largo. Después de un minuto que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Un hombre corpulento y con el rostro cubierto de grasa salió de un taller. Era el Zorro. No había cambiado mucho. La misma calva brillante, la misma barba desaliñada, los mismos ojos pequeños y astutos que parecían calcular el valor de todo lo que miraban. «¿Javier? ¿Eres tú, viejo zorro de la carretera?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensé que te habías retirado a contarle cuentos a tus nietos». «Todavía no, zorro. Necesito tu ayuda», le dije bajando de la cabina. Su mirada pasó de mí a mi camión y luego a la figura de Clara, apenas visible a través del parabrisas. Su sonrisa se desvaneció. «Estás en la televisión, amigo. Te vi esta mañana. Pareces un hombre muy popular. Por eso estoy aquí. Necesito desaparecer». «Y mi camión también». El zorro se frotó la barbilla grasienta. «Desaparecer cuesta dinero, Javier. Mucho dinero. Especialmente para un hombre popular». «Tengo dinero», mentí. Tenía algo de efectivo, pero sabía que no sería suficiente para lo que iba a pedirle. «Y tengo algo que te puede interesar más». Abrí la parte trasera del remolque. El zorro se asomó, sus ojos entrecerrándose para acostumbrarse a la penumbra. Vio los rollos de tela y resopló. «No necesito tela, Javier». «No es la tela», le dije, «es la caja». La luz ambarina que pulsaba desde la caja de madera captó su atención. Se acercó, intrigado, como una polilla a una llama. «¿Qué demonios es esto?». Aquí es donde Clara entró en juego. A pesar de su dolor, reunió sus fuerzas y habló con una voz clara y autoritaria. «Es un generador de campo cuántico experimental, prototipo militar, muy valioso y muy peligroso si no se maneja correctamente». La mentira fue tan audaz, tan específica que sonó completamente creíble. El zorro la miró, luego a mí, y luego de nuevo a la caja. La codicia brilló en sus ojos. Un prototipo militar. Eso valía una fortuna en el mercado negro. Estábamos transportándolo para unos clientes privados, continuó Clara, pero nos tendieron una emboscada. Mi compañero murió. Yo resulté herida. Javier me encontró. Ahora, los que nos atacaron nos están buscando a nosotros y a la caja. Y la gente para la que trabajamos también. La historia era perfecta. Explicaba el accidente, mi presencia, su herida y la necesidad de discreción. Convertía a los custodios en una facción rival y a nosotros en supervivientes que intentaban salvar un activo valioso. El zorro se lo tragó entero. «De acuerdo», dijo finalmente. «Puedo ayudar, pero va a costar caro, muy caro. Te daremos un porcentaje del valor del generador una vez que lo entreguemos a nuestros contactos», intervino Clara. «Pero para eso necesitamos un vehículo nuevo, algo discreto
y necesitamos que este camión desaparezca, que no quede ni un tornillo. El zorro sonrió. Esta vez de verdad. Eso es lo que mejor sé hacer. Tengo la furgoneta perfecta para ustedes. Una vieja Ford Econoline, oxidada por fuera, pero con un motor que ruge como un león. Nadie la mirará dos veces. Y en cuanto a tu Scania, para mañana al mediodía, será 1.000.000 de cubos de metal anónimos. El trato estaba cerrado. Pasamos las siguientes horas en una operación febril. Con la ayuda de la grúa del zorro, trasladamos la caja de El Valiente a la parte trasera de la furgoneta. Era un vehículo feo, de un color indefinido entre el marrón y el óxido, con abolladuras y arañazos por todas partes. Era perfecta. El zorro también era un médico improvisado. Limpió y vendó la herida de Clara con más cuidado del que yo hubiera esperado, y le dio unos analgésicos más fuertes que los míos. No soy doctor, pero sé cómo remendar cosas rotas, dijo con un guiño. Mientras él trabajaba, yo me despedí en silencio de El Valiente. Le di una palmada en el capó. Un gesto de gratitud por los cientos de miles de kilómetros que habíamos recorrido juntos. Ver cómo lo conducían hacia el interior del desguace, hacia su desmembramiento, fue como ver a un viejo amigo caminar hacia el patíbulo. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Recogimos nuestras pocas pertenencias. Le dimos al zorro una dirección falsa y una promesa de contacto y nos subimos a la furgoneta. El motor arrancó con un estornudo, pero luego se asentó en un ralentí sorprendentemente suave. «Buena suerte, Javier», dijo el zorro desde la puerta. «Y recuerda, nunca hemos tenido esta conversación. Salimos del desguace, dejando atrás mi antigua vida convertida en chatarra. La furgoneta olía a aceite y a óxido, pero se sentía como un santuario. Éramos anónimos de nuevo, un vehículo destartalado más en las carreteras secundarias de un país que nos estaba cazando. Nuestro viaje había entrado en una nueva fase, más peligrosa y más incierta. Ya no teníamos la fuerza del camión, pero teníamos la ventaja del anonimato. Nuestro destino seguía siendo Alborada, la casa segura de Elías. Pero ahora el camino estaba sembrado de nuevos peligros. La red de los custodios era amplia y la cara de un camionero llamado Javier ya era conocida. Habíamos ganado un respiro, pero la carrera estaba lejos de terminar. El interior de la furgoneta Ford era un mundo aparte del Scania. Si El Valiente había sido un apartamento modesto sobre ruedas, esto era una celda de metal. El espacio era reducido, el traqueteo constante y el olor a metal viejo y a gasolina mal quemada se mezclaba con el aroma dulzón que seguía emanando de la caja. Acomodé a Clara lo mejor que pude en el asiento del copiloto, usando mantas y cojines que el zorro nos había dado para mantener su pierna elevada. La fiebre no había cedido y su rostro, a la luz del sol que se filtraba por el parabrisas agrietado, tenía una palidez alarmante. Sin embargo, en sus ojos había una nueva luz, una chispa de esperanza que no había visto antes. Nuestro audaz movimiento en el desguace del zorro, el haber tomado el control de la situación, le había devuelto algo de su espíritu de lucha. «Esa fue una buena jugada, camionero», dijo, su voz ronca pero firme. «Pensar en el zorro fue arriesgado, pero brillante. La necesidad es la madre de la invención», respondí, citando un viejo dicho, o en nuestro caso, de la locura. «Espero que no nos venda». «No lo hará, no mientras crea que puede sacar una tajada más grande quedándose de nuestro lado», aseguró Clara. «La codicia es un motivador más fuerte que la lealtad para gente como él. Nuestra historia del generador cuántico le dio algo tangible en lo que creer. La facilidad con la que había mentido me seguía asombrando. Era evidente que su entrenamiento como guardiana iba más allá del conocimiento de reliquias antiguas. Incluía el arte del engaño y la supervivencia. Conducir la furgoneta requería una concentración diferente. Era más ágil que el camión, pero también más inestable. Cada ráfaga de viento parecía querer sacarnos de la carretera. Nos mantuvimos en caminos rurales, serpenteando a través de un paisaje de campos de cultivo
y pequeñas arboledas. La anonimidad era reconfortante. Ya no era el conductor de un llamativo Scania, era solo otro tipo en una furgoneta vieja, probablemente un granjero o un trabajador manual. Pasamos varios coches de policía que iban en dirección contraria, probablemente dirigiéndose a las carreteras principales para buscar mi camión. Cada vez sentía una punzada de pánico, pero ninguno nos prestó la más mínima atención. Estábamos ocultos a plena vista. A medida que avanzaba el día, Clara comenzó a compartir más sobre su mundo, quizás porque sentía que me lo debía, o quizás simplemente para mantenernos a ambos cuerdos. El Instituto Praxis no es una organización secreta en el sentido de las películas, explicó. Somos académicos, historiadores, arqueólogos, pero nuestra área de estudio es especializada. Buscamos y protegemos objetos que la historia convencional no puede explicar. Reliquias como la que llevamos. Hay más de las que te imaginas, escondidas por todo el mundo. ¿Y los custodios? Pregunté. Son el reverso de nuestra moneda. Donde nosotros buscamos preservar y entender, ellos buscan poseer y explotar. Son descendientes de una antigua línea de sacerdotes guerreros que una vez sirvieron a los seres que crearon estas reliquias. Creen que los objetos son su derecho de nacimiento. Su teología es retorcida. Ven a estas entidades no como fuerzas peligrosas que deben ser contenidas, sino como dioses que deben ser liberados para purificar el mundo. La idea de una guerra secreta librada a lo largo de los siglos, oculta bajo la superficie de la vida cotidiana, era abrumadora. Yo, que me había preocupado por las tarifas de flete y los plazos de entrega, ahora estaba en medio de un conflicto cósmico. ¿Y qué es exactamente lo que hay en la caja? Dijiste que era un quién. Clara dudó, mirando la mampara de metal que nos separaba de nuestra carga. Su nombre, o el nombre que le dieron los textos antiguos, es Anaximandro. No es humano. Según nuestros registros, es un arquitecto. Una entidad de una era anterior del universo capaz de manipular la materia y la energía a un nivel fundamental. Él y su especie sembraron la vida en muchos mundos. La Tierra fue uno de sus proyectos. La miré, esperando una señal de que estaba bromeando. No la hubo. Lo pusieron en esa caja, que en realidad es una cámara de estasis para sobrevivir a un cataclismo cósmico. Se suponía que despertaría cuando las condiciones fueran seguras de nuevo. Pero algo salió mal. Ha permanecido dormido durante eones. Nuestros antepasados lo encontraron y comprendieron el peligro que representaría si se despertara en un mundo como el nuestro. Se convirtieron en sus guardianes. ¿Y los custodios quieren despertarlo? Sí, creen que les concederá sus deseos, que los convertirá en dioses. Pero no entienden su naturaleza. Despertar a Anaximandro sería como si un niño encontrara una bomba nuclear y decidiera jugar con los botones. No hay malicia en él, según los textos. Solo un poder inmenso e indiferente, un poder que podría reescribir la realidad de nuestro planeta sin siquiera darse cuenta. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, formando una imagen tan fantástica que desafiaba la razón. Pero el peso en la parte trasera de la furgoneta era real. La sangre en la ropa de Clara era real. El peligro que nos perseguía era real. Nuestro viaje continuó. Nos detuvimos solo una vez más para comprar vendas nuevas y algo de comida en una pequeña tienda de un pueblo perdido, pagando de nuevo en efectivo. Mientras estaba dentro, vi mi cara en un periódico apilado junto a la caja, camionero buscado para interrogatorio. La foto era la misma, pero el titular parecía más urgente. El cerco se estrechaba. Cuando volví a la furgoneta, Clara estaba temblando, a pesar del calor. La fiebre estaba empeorando. Su pierna, aunque entablillada, debía estar causándole un dolor atroz. Tenemos que llegar pronto a Alborada, le dije. Elías sabrá cómo ayudarte. Él es más que un simple erudito, dijo ella entre dientes. Su familia ha estado ligada al instituto durante siglos. Su casa no es solo una casa, es un santuario, un lugar diseñado para ocultar y proteger. Si podemos llegar allí, estaremos a salvo, al menos por un tiempo. La tarde
dio paso al anochecer. Las carreteras se volvieron más empinadas y sinuosas a medida que nos adentrábamos en la sierra. La vieja Ford luchaba en las subidas, su motor tosiendo y resoplando. Finalmente vimos un letrero de madera carcomido por el tiempo. Alborada. Entramos en el pueblo. Era un puñado de casas de piedra y madera agrupadas alrededor de una pequeña plaza con una fuente seca. Había luces encendidas en algunas ventanas, pero las calles estaban desiertas. Parecía un lugar olvidado por el mundo. Sigue recto hasta el final del pueblo, me indicó Clara. Y luego toma el camino de tierra que sube por la colina. El camino de tierra era poco más que un sendero de cabras. Las ramas de los árboles arañaban los costados de la furgoneta. Después de casi 1 kilómetro de subida tortuosa, llegamos a una verja de hierro forjado, similar a la del Zorro, pero más antigua y elegante. Más allá de la verja se vislumbraba una casa grande, de piedra, con una sola luz encendida en una ventana del piso de arriba. No había timbre ni intercomunicador. Esperé. Después de un momento, la luz de la ventana se apagó. 1 minuto después, la verja se abrió lentamente, sin hacer ruido. Era una invitación silenciosa. Conduje por el camino de entrada y aparqué frente a la casa. La puerta principal se abrió. En el umbral, recortada contra la luz cálida del interior, había una figura alta y delgada, un hombre de pelo blanco y rostro surcado de arrugas, pero con una postura erguida y ojos que brillaban con una inteligencia penetrante. Llevaba unas gafas de montura fina y un jersey de lana. Parecía más un profesor universitario que el guardián de secretos cósmicos. «Llegan tarde», dijo el hombre. Su voz era tranquila pero resonante. «Me llamo Elías, y supongo que ustedes son los que han causado tanto revuelo. Entren rápido, no tenemos mucho tiempo». Habíamos llegado, habíamos alcanzado el santuario, pero por el tono de Elías supe que nuestro viaje estaba lejos de terminar. Esto no era el final del camino, era solo un campamento base antes de la verdadera escalada. El interior de la casa de Elías era tan sorprendente como su exterior. No era el hogar rústico de un ermitaño, sino una biblioteca inmensa y meticulosamente organizada. Las paredes, desde el suelo hasta el techo alto, estaban cubiertas de estanterías de madera oscura, repletas de libros de todos los tamaños y épocas. El aire olía a papel viejo, a cuero y a cera de abejas. El único mobiliario en la vasta sala principal era un par de sillones de cuero gastado, una mesa baja cubierta de mapas y manuscritos y un enorme escritorio de roble. Era un santuario del conocimiento, un bastión contra la ignorancia del mundo exterior. Elías nos condujo a través de este laberinto de sabiduría con la agilidad de un hombre mucho más joven. Su mirada se posó en Clara y su expresión, hasta entonces severa, se suavizó con preocupación. «Clara, querida, te han hecho daño». «Estoy bien, Elías, solo es la pierna», respondió ella, tratando de parecer fuerte, aunque el sudor perlaba su frente. «Tonterías. Estás ardiendo de fiebre. Vamos, te llevaré a la enfermería». Me quedé asombrado. «¿Tienes una enfermería aquí? Cuando tu trabajo consiste en lidiar con gente que caza reliquias peligrosas, aprendes que un buen botiquín de primeros auxilios no es suficiente», respondió Elías con una media sonrisa. «Tengo una pequeña sala con todo lo necesario para tratar desde una fractura hasta dolencias menos convencionales. Javier, por favor, espera aquí. Cierra la puerta principal. Nadie debe saber que están aquí». Me quedé solo en la gran biblioteca. El silencio era casi total, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj de pie en un rincón. Me sentía completamente fuera de lugar, un intruso en un mundo que no podía empezar a comprender. Caminé entre las estanterías, leyendo los lomos de los libros. Había títulos en latín, griego, árabe y lenguas que ni siquiera reconocía. Vi tratados de astronomía, textos de alquimia, historias de civilizaciones olvidadas. Era el depósito de todo el conocimiento prohibido del mundo. Sobre una mesa vi un mapa estelar antiguo, dibujado sobre pergamino, que mostraba constelaciones que no se correspondían con las que yo conocía. Al lado había un artefacto de metal con forma de astrolabio, pero con engranajes
ideales de una complejidad asombrosa. Todo en esa casa susurraba historias de un pasado mucho más extraño y grandioso de lo que la historia oficial nos cuenta. Después de lo que pareció una hora, Elías regresó. «Está descansando», dijo. «La fractura es limpia, pero la infección empezaba a ser un problema. Le he administrado antibióticos y un sedante. Dormirá durante varias horas. Ahora hablemos tú y yo, Javier». Me indicó que me sentara en uno de los sillones de cuero. Se sentó frente a mí, juntando las yemas de sus dedos. Me estudió con sus ojos penetrantes y sentí como si pudiera leer cada pensamiento, cada miedo, cada duda que había en mi mente. «Clara me ha contado lo que hiciste. Detenerte en la carretera, enfrentarte a lo desconocido, salvarla. Arriesgaste todo por una extraña. Quiero saber por qué». La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me había detenido a analizar mis propias motivaciones. Había actuado por instinto, por una mezcla de deber, miedo y una extraña curiosidad. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Vi una ambulancia volcada. Había gente que necesitaba ayuda. Mi padre siempre decía que en la carretera solo nos tenemos los unos a los otros». «Un principio honorable», asintió Elías. «Pero te involucraste mucho más de lo necesario. Podrías haberla dejado en un hospital y haber desaparecido. En lugar de eso, trajiste la caja hasta aquí. ¿Por qué?» Pensé en la promesa a mi nieta Sofía, en mi vida tranquila que había sido destrozada. Y pensé en las palabras de Clara sobre el apocalipsis, sobre un poder que podría destruir el mundo. «Porque ella me convenció», dije. «Me convenció de que lo que llevaba en esa caja era demasiado importante para dejarlo caer en las manos equivocadas. Y le creí. Quizás soy un viejo tonto, pero cuando una mujer con una pierna rota se preocupa más por una caja que por su propia vida, tiendo a prestar atención». Elías sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. «No eres un tonto, Javier. Eres el tipo de hombre que la historia olvida, pero que en los momentos cruciales cambia su curso. La providencia o el azar, si lo prefieres, te puso en ese camino esa noche por una razón. Has demostrado tener un coraje y una integridad que son raros en estos tiempos». Sus palabras me hicieron sentir un extraño orgullo. «Ahora hablemos del problema que tienes en tu furgoneta». Anaximandro se levantó y caminó hacia una de las estanterías. Presionó un libro que parecía normal, y una sección entera de la estantería se deslizó hacia un lado con un suave zumbido, revelando un pasillo oscuro que descendía hacia las profundidades de la casa. «Esta casa es más de lo que parece. Tiene niveles subterráneos, construidos sobre las ruinas de un antiguo observatorio. Es el lugar perfecto para esconder una reliquia. Ayúdame a bajarla». Juntos, usando un sistema de poleas y rampas que Elías tenía preparado, movimos la pesada caja de madera desde la furgoneta hasta el sótano secreto. El pasillo descendía en espiral, las paredes de piedra fría y húmeda. Llegamos a una cámara circular, cuyo techo se abría a una cúpula de cristal que, supuse, estaría ingeniosamente camuflada en la superficie. En el centro de la sala había un pedestal de piedra tallada. «Aquí es donde debe estar», dijo Elías. Colocamos la caja sobre el pedestal. El suave brillo ambarino que emanaba de ella pareció intensificarse en la oscuridad del sótano, proyectando sombras danzantes en las paredes curvas. Elías caminó alrededor de la caja, examinando las tallas con la atención de un joyero. «La cerradura de estasis sigue intacta. Es un milagro que resistiera el accidente». Clara dijo que los custodios podrían tener un rastreador en la caja. Le dije. «Esa es mi principal preocupación», confirmó Elías. Se dirigió a una pared y abrió un panel de metal, revelando una serie de cables y diales de aspecto antiguo. «Este santuario fue construido para proteger, pero también para ocultar. Puedo generar un campo de interferencia que debería bloquear cualquier señal de rastreo que emane de la caja. Pero es una solución temporal. No podemos mantenerlo activo indefinidamente sin atraer otro tipo de atención no deseada». Activó una serie de interruptores y un zumbido de baja frecuencia llenó la habitación. La luz de la caja pareció atenuarse ligeramente, como si estuviera siendo contenida. «Esto nos comprará algo de tiempo para pensar.
Tiempo para planear nuestro próximo movimiento. Volvimos a la biblioteca. Elías me sirvió un vaso de algo que parecía whisky. Era fuerte y ahumado, y el calor que se extendió por mi pecho fue bienvenido. Los custodios no se darán por vencidos, dijo Elías, sentándose de nuevo. Han perdido tu rastro por ahora, gracias a tu ingenio con ese tal zorro, pero son como sabuesos. Empezarán a buscar de otras maneras. Tienen informantes, videntes, métodos que nosotros apenas comprendemos. Buscarán cualquier ondulación en el tejido de la realidad que la presencia de Anaximandro provoca. Tarde o temprano encontrarán este lugar. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. ¿No podemos simplemente mantenerla aquí, escondida para siempre? No, respondió Elías, su rostro sombrío. Anaximandro no puede quedarse aquí. La cámara de estasis está fallando. El accidente debió dañar algún componente crítico. Su energía está fluctuando. Por eso el brillo ha aumentado. Se está despertando, Javier. Muy lentamente, pero de forma inexorable. Nuestros cálculos sugieren que tenemos como mucho unas pocas semanas antes de que el proceso sea irreversible. La noticia cayó sobre mí como una losa de piedra. Todo lo que habíamos hecho, toda la huida, solo nos había comprado unas pocas semanas. Entonces, ¿cuál es el plan? No hay un plan fácil, dijo Elías. Solo hay una opción. No podemos mantenerlo dormido. Así que tenemos que hacer lo impensable. Tenemos que llevarlo a un lugar donde pueda despertar de forma segura. Un lugar donde su poder pueda ser liberado sin destruir nuestro mundo. Y solo conozco un lugar así en toda la tierra. Me miró fijamente, y en sus ojos vi la magnitud de la tarea que nos esperaba. Tenemos que llevarlo al corazón del mundo. La frase «el corazón del mundo» flotó en el aire cargado de la biblioteca, imbuida de un peso mítico. Sonaba como el título de un libro de cuentos, no como un destino real en un mapa. Miré a Elías, esperando una explicación, una traducción de ese lenguaje poético a la cruda realidad de nuestra situación. «El corazón del mundo», repetí, mi voz teñida de escepticismo. Suena grandioso. Elías se levantó y se acercó a un gran globo terráqueo que descansaba sobre un soporte de caoba en un rincón. No era un globo ordinario. Los continentes estaban dibujados con una precisión anticuada, y en lugar de fronteras políticas, estaba cubierto de símbolos arcanos y líneas de energía que se cruzaban en puntos específicos del planeta. No es un lugar, Javier. Es un nexo, un punto donde las líneas ley de la Tierra, las venas de energía del planeta, convergen. Hay varios de estos nexos, pero solo uno es lo suficientemente poderoso y estable como para absorber y canalizar de forma segura la energía que liberará Anaximandro al despertar. Hizo girar el globo lentamente y detuvo su dedo sobre un punto remoto en el extremo sur del continente americano, en la Patagonia. Está aquí, en un valle aislado, conocido en las leyendas locales como el Valle de los Susurros Silenciosos. Es uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Y es allí a donde debemos llevar la caja. La enormidad de la propuesta me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La Patagonia. Estábamos a miles de kilómetros de distancia. Un viaje que, en mi camión y en circunstancias normales, me habría llevado semanas. Ahora, como fugitivos, en una furgoneta destartalada y con una carga que era a la vez un tesoro y una bomba de tiempo, parecía una tarea imposible. Eso es una locura, Elías, dije, sacudiendo la cabeza. No podemos conducir hasta allí. Los custodios nos encontrarían antes de que cruzáramos la primera frontera. No dije que fuéramos a conducir, respondió Elías, con una calma exasperante. Se alejó del globo y abrió un cajón de su escritorio. Sacó un objeto envuelto en un paño de seda. Lo desenvolvió con cuidado, revelando lo que parecía una brújula antigua, hecha de un metal plateado que no reflejaba la luz. La aguja no apuntaba al norte, sino que giraba lentamente, sin rumbo. Esto, Javier, es una guía. No apunta a los polos magnéticos, sino a los nexos de poder. Y esta
está sintonizada con el corazón del mundo. ¿Y de qué nos sirve una brújula mágica si no podemos movernos? Nos moveremos, pero no por carretera. Me condujo de nuevo al pasillo secreto que llevaba al sótano, pero en lugar de bajar, señaló una puerta de hierro oculta en la pared opuesta. La abrió, revelando no una habitación, sino la entrada a un túnel oscuro y excavado en la roca. Un aire frío y húmedo, con olor a tierra profunda, emanaba de la oscuridad. Mi familia, y los que vinieron antes que nosotros, no solo construyeron esta casa como una biblioteca, la construyeron sobre un sistema mucho más antiguo, una red de túneles. Los caminos ocultos. Mi mente luchaba por procesar la información. Túneles secretos, brújulas mágicas, reliquias cósmicas. Mi vida de camionero parecía pertenecer a otro universo. ¿Túneles que llegan hasta la Patagonia? No directamente, por supuesto, sonrió Elías. Eso sería demasiado fácil. Los caminos ocultos son fragmentarios, restos de una red mucho más grande construida por una civilización anterior. Conectan ciertos lugares de poder. Desde aquí, podemos tomar un túnel que nos llevará a un antiguo puerto en la costa. Un puerto olvidado, que no aparece en ningún mapa moderno. Allí, un viejo amigo mío nos estará esperando con un barco. Un barco. La idea era tan descabellada como todo lo demás. Y sin embargo, por primera vez, vi un destello de posibilidad, un camino tangible a través de la locura. Un barco nos sacaría de las carreteras, lejos de los ojos de la policía y de los informantes de los custodios. ¿Este amigo tuyo es de fiar? Mateo es un contrabandista y un pirata, para ser honestos, admitió Elías. Pero su lealtad es para con los viejos pactos y las viejas deudas. Mi familia salvó a la suya hace generaciones. Nos debe un favor. Y es el mejor capitán que conozco para navegar por aguas peligrosas y no hacer preguntas. El plan era audaz, desesperado y completamente demencial, pero era un plan. Era mejor que esperar a que los custodios derribaran la puerta. ¿Y Clara? Pregunté. No puede viajar en ese estado. Estará lista en un par de días, aseguró Elías. Los remedios del instituto son eficaces. Le he explicado el plan. Está de acuerdo. Ella es la única que conoce los protocolos para manejar a Anaximandro si las cosas se complican. La necesitamos. Pasamos los 2 días siguientes en una febril actividad de preparación. Mientras Clara se recuperaba, Elías y yo nos convertimos en un equipo. Me enseñó a leer los mapas antiguos, a entender la lógica de los caminos ocultos. Me mostró cómo empacar suministros para un viaje subterráneo, lámparas de aceite, cuerdas, raciones de comida concentrada. La furgoneta la escondimos en una cueva más profunda, camuflada detrás de una pared de roca falsa. Nadie la encontraría. Durante esos días, llegué a conocer a Elías. Era un hombre de una inteligencia y una sabiduría profundas, pero también tenía un humor seco y una practicidad que me recordaba a los viejos mecánicos y jefes de almacén con los que había tratado toda mi vida. Hablaba de cataclismos cósmicos y de civilizaciones perdidas, con la misma naturalidad con la que yo hablaría de la presión de los neumáticos. Clara se recuperó a una velocidad asombrosa. Al tercer día, ya podía caminar con la ayuda de un bastón, su pierna envuelta en un vendaje de aspecto extraño que parecía hecho de fibras metálicas y orgánicas. La fiebre había desaparecido y el color había vuelto a sus mejillas. Estaba lista. La noche de nuestra partida fue silenciosa y tensa. Los tres nos paramos ante la caja de Anaximandro en el sótano. Elías colocó la guía plateada sobre la tapa de madera. La aguja, que antes giraba sin rumbo, ahora apuntaba firmemente en una dirección, vibrando con una energía contenida. Está marcando el camino al puerto, dijo. Montamos la caja en un carro reforzado con ruedas de goma maciza, diseñado para moverse por los túneles. Elías se despidió de su hogar con una mirada melancólica. He pasado toda mi vida aquí, entre estos libros, pero un guardián debe estar dispuesto a abandonar su puesto para proteger lo que guarda. Llevaba una mochila pesada y el bastón de Clara. Yo empujaba el carro con la caja. Era un trabajo agotador,
pero la sensación de propósito me daba fuerzas. Entramos en el túnel. Elías accionó una palanca oculta y la puerta de piedra se cerró detrás de nosotros, sumiéndonos en una oscuridad casi total, rota solo por el haz de nuestras lámparas. El aire era frío y olía a piedra y a tiempo. El viaje por los caminos ocultos fue una experiencia surrealista. Los túneles eran a veces toscamente excavados en la roca y otras veces se abrían a cámaras revestidas con una mampostería perfecta, sin argamasa visible, obra de manos que no eran humanas. Vimos inscripciones en las paredes, los mismos símbolos que había en la caja, brillando con una tenue fosforescencia. Elías nos explicó que eran advertencias, historias, mapas de una red que una vez se extendió por todo el mundo. Caminamos durante lo que parecieron días, perdiendo la noción del tiempo en la oscuridad perpetua. Comíamos, dormíamos por turnos, siempre avanzando, siguiendo la aguja temblorosa de la guía. Finalmente, después de un viaje que me dejó exhausto y desorientado, Elías anunció que estábamos cerca. El aire cambió, se volvió más húmedo, salado. Empezamos a oír un sonido sordo y rítmico, el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. El túnel terminó en una cueva que se abría a una cala escondida. La luz de la luna se filtraba por la abertura, iluminando una pequeña playa de arena negra y un muelle de madera podrida. Y atracado en el muelle había un barco. No era un yate moderno ni un carguero. Era un viejo barco pesquero, oxidado y maltratado por el mar, pero con un aspecto robusto y fiable. En la cubierta, una figura solitaria fumaba en pipa, su silueta recortada contra el cielo estrellado. «Mateo», dijo Elías, puntual como siempre. Habíamos llegado al siguiente punto de control en nuestro viaje imposible. Habíamos cruzado el umbral de la tierra al mar, pero al mirar las aguas oscuras y agitadas, supe que los peligros que nos esperaban serían tan grandes o incluso mayores que los que habíamos dejado atrás. Mateo, el capitán del barco, era un hombre forjado por el mar y el sol. Su rostro era una red de arrugas, su piel curtida como el cuero viejo, y sus ojos, de un azul pálido, parecían contener la sabiduría y la melancolía de todos los océanos. Nos recibió con un gruñido que podría haber sido un saludo. Su barco, al que llamaba la Gaviota Solitaria, olía a sal, a pescado y a diésel, un aroma que extrañamente me resultó familiar y reconfortante después de días en la humedad estancada de los túneles. «Tardaste, Elías», dijo Mateo. Su voz era grave y rasposa, como el ruido de un ancla arrastrándose por un fondo rocoso. Empezaba a pensar que los custodios te habían atrapado para usar tus huesos como flautas. «Mis huesos son demasiado viejos y frágiles, amigo mío. No sonarían bien», respondió Elías con una sonrisa. «Te presento a Clara y a Javier. Son asociados». Mateo nos miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mí. «Un camionero, ¿eh? Estás lejos de tu asfalto, grandullón. El mar es una bestia diferente. No le importan tus horarios ni tus facturas de carga». Tenía razón. Me sentía como un pez fuera del agua, torpe e inútil en el balanceo de la cubierta. Subir la caja de Anaximandro a bordo fue una proeza de ingeniería improvisada. Usando la grúa del barco, cuerdas y la fuerza combinada de todos nosotros, la depositamos con cuidado en la bodega, asegurándola con cadenas para que no se moviera con el oleaje. El suave resplandor ambarino parecía fuera de lugar entre las redes de pesca y las cajas de aparejos. Una vez que la carga estuvo segura, Mateo no perdió el tiempo. Con una eficiencia silenciosa, soltó las amarras, encendió el motor, que tosió una nube de humo negro antes de asentarse en un ritmo constante, y nos alejamos de la cala secreta, adentrándonos en la inmensidad del océano Atlántico. La primera semana en el mar fue un purgatorio. El océano estaba agitado, y la gaviota solitaria se balanceaba y cabeceaba sin piedad. Luché contra el mareo, una sensación de náusea constante que me recordaba mi total falta de control sobre este nuevo entorno. Elías y Clara, aunque también pálidos, parecían soportarlo mejor.
Mateo, por supuesto, se movía por la cubierta con la seguridad de una cabra montesa, indiferente al caos de las olas. Nuestro mundo se redujo al espacio confinado del barco. Los días estaban marcados por el cambio de guardia para vigilar, las comidas frugales preparadas en una pequeña cocina y las largas horas mirando el horizonte infinito, una línea monótona que separaba el gris del mar del gris del cielo. Durante esas largas horas, Elías se convirtió en mi maestro. Me enseñó a leer las estrellas para navegar, a reconocer los patrones del clima en las nubes, a hacer nudos que podían soportar la tensión de una tormenta. Descubrí que, a pesar de las diferencias superficiales, había una similitud entre el mar y la carretera. Ambos eran espacios vastos, solitarios y peligrosos que exigían respeto, paciencia y una atención constante. Requerían un tipo de hombre que pudiera encontrar consuelo en la soledad y que entendiera que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Clara, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo en la bodega, junto a la caja. La había abierto parcialmente, usando una serie de herramientas delicadas que Elías había traído, revelando no un ser, sino una matriz de cristales luminosos que pulsaban al ritmo de un corazón lento. Ella trabajaba en los cristales, ajustando pequeños diales y cambiando filamentos de un material que parecía seda de araña dorada. Estoy tratando de estabilizar la cámara de estasis, me explicó un día, cuando bajé a llevarle algo de comida. El daño del accidente aceleró el ciclo de despertar, pero de forma errática. Si no lo calibro, podría despertar de golpe y la liberación de energía sería explosiva. Estoy intentando que el proceso sea más gradual, más suave. Su concentración era absoluta. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano. La guardiana estaba en su elemento, cuidando de su carga sagrada. Una noche, mientras estaba de guardia en el puente con Mateo, vimos luces en la distancia. Un barco rápido, demasiado moderno para ser un pesquero, demasiado pequeño para ser un carguero, se dirigía directamente hacia nosotros. «Compañía», gruñó Mateo, «y no de la buena». Elías subió al puente, alertado por el cambio en el ruido del motor. «Son ellos», dijo con una certeza escalofriante. «¿Cómo nos encontraron en medio del océano?» «Tienen sus métodos», respondió Elías. «Videntes que pueden rastrear la energía de la reliquia, o lo que es más probable, le sacaron la información a tu amigo, el del desguace». La idea de que el zorro nos hubiera traicionado me llenó de una rabia fría. El barco de los custodios se acercaba rápidamente. Era una lancha patrullera de estilo militar, negra y elegante, cortando las olas como un cuchillo. Podíamos ver figuras en la cubierta, armadas con rifles. No teníamos a dónde huir. La gaviota solitaria era robusta, pero lenta. Nos alcanzarían en minutos. «¡Javier!», me gritó Elías por encima del rugido del viento. «Necesito tu ayuda. Tú eres el que sabe de motores, de máquinas». Mateo nos miró con una expresión sombría. «No podemos luchar contra ellos. Nos superarían en número y en armas». «No vamos a luchar», dijo Elías, con un brillo febril en los ojos. «Vamos a desaparecer». Nos condujo a la sala de máquinas, un infierno caluroso y ruidoso de pistones y engranajes. En el centro del motor principal había un dispositivo que no parecía pertenecer al resto de la maquinaria. Era una esfera de cobre, cubierta de los mismos símbolos arcanos que la caja. «Esto, Javier, es un motor de salto», explicó Elías. «Una reliquia menor, adaptada por Mateo para funcionar con su motor. Puede crear una fisura localizada en el espacio-tiempo, un pequeño salto. El problema es que es inestable y consume una cantidad enorme de energía. Nunca lo he usado», añadió Mateo. «Elías me dijo que era solo para una emergencia del fin del mundo. Supongo que esto califica. Necesita ser sobrecargado, sincronizado con el motor diésel para obtener la potencia necesaria», continuó Elías. «Clara está abajo, conectando la cámara de estasis para desviar un pulso de energía. Pero tú, Javier, tienes que acoplarlo. Tú entiendes de mecánica». Miré el caos de tuberías, cables y válvulas. Era un motor de barco, no de camión, pero los principios eran los mismos. Vi lo que Elías quería que hiciera.
Tenía que desviar la línea de combustible principal y redirigir la presión hidráulica para activar la esfera. Era un trabajo peligroso. Una sola chispa, una conexión equivocada, y volaríamos todo el barco por los aires. Con las manos temblorosas pero firmes, me puse a trabajar. Usé llaves inglesas y alicates, herramientas que me resultaban tan familiares como mis propias manos. El barco de los custodios estaba casi sobre nosotros. Podía oír los gritos, el sonido de los ganchos de abordaje golpeando el casco. Mateo estaba en la cubierta, armado con un viejo arpón, tratando de ganar tiempo. «¡Ahora, Clara!», gritó Elías por un intercomunicador. En la bodega, la luz ambarina de la caja de Anaximandro brilló con una intensidad cegadora, incluso a través del suelo de metal. Un pulso de energía subió por los cables que Clara había conectado, haciendo que las luces del barco parpadearan. «¡Ahora, Javier!», me ordenó Elías. Giré la última válvula. El combustible a alta presión inundó el motor de salto. La esfera de cobre comenzó a brillar con una luz azulada, girando cada vez más rápido, emitiendo un zumbido agudo que subía de tono hasta convertirse en un chillido insoportable. Todo el barco comenzó a vibrar violentamente. Las mamparas de metal gemían. Los pernos saltaban. Sentí una extraña sensación de desgarro, como si mi cuerpo estuviera siendo estirado en 1000 direcciones a la vez. El mundo exterior, visto a través de un ojo de buey, se disolvió en un torbellino de colores. Hubo un estallido de luz blanca y un silencio absoluto. Cuando mis sentidos volvieron, el chillido se había ido. El motor del barco estaba apagado. El silencio era total. Miré por el ojo de buey. El cielo había cambiado, las estrellas eran diferentes, no había señal del barco de los custodios, no había señal de nada. Estábamos flotando en un mar tranquilo como un espejo, bajo una bóveda de estrellas que no reconocía. «Funcionó», susurró Elías, cayendo de rodillas, exhausto. ¿Dónde estamos? «No lo sé con certeza», respondió mirando la guía que sostenía en su mano. La aguja giraba locamente. «Hemos saltado, pero no sé a dónde ni a cuándo. Habíamos escapado, sí, pero al hacerlo nos habíamos perdido. Estábamos a la deriva, no solo en el océano, sino quizás en el propio tiempo, más lejos que nunca de nuestro destino, con nuestra bomba de tiempo siguiendo su cuenta atrás en la bodega». El silencio que siguió al salto fue más desconcertante que el caos anterior. Estábamos a la deriva en un mar de tinta bajo un cielo desconocido. Las constelaciones que Elías me había enseñado habían desaparecido, reemplazadas por patrones extraños y nebulosas de colores que nunca había visto. El aire era extrañamente cálido y olía a ozono y a flores exóticas, un aroma que no pertenecía al océano Atlántico. Mateo, el hombre de mar, fue el primero en reaccionar. Con una calma profesional que desmentía la locura de nuestra situación, comenzó a revisar su barco. El motor principal estaba muerto, frito por la sobrecarga de energía. Las radios estaban en silencio. Los sistemas de navegación electrónica eran inútiles. Sus pantallas mostraban solo estática. Éramos una mota de madera y metal, impotentes y perdidos. Clara subió de la bodega pálida pero ilesa. «La cámara de estasis se ha estabilizado», informó. «El pulso drenó el exceso de energía. Hemos ganado algo de tiempo, pero ¿qué ha pasado? Hemos saltado», dijo Elías, su voz cargada de asombro y temor. «El motor de salto, combinado con la energía de Anaximandro, no solo nos movió en el espacio, sino que nos ha desplazado. No sé cuán lejos. Ni siquiera sé si estamos en el mismo plano de realidad». La idea era tan vertiginosa que me aferré a la barandilla para no caerme. Toda mi vida se había basado en conceptos sólidos. La distancia, el tiempo, las carreteras que conectan un punto A con un punto B. Ahora, todas esas certezas se habían disuelto. Pasaron 2 días, o al menos, lo que pensamos que eran 2 días.
marcados por el lento ascenso y descenso de un sol que parecía ligeramente más grande y más pálido que el nuestro. Sobrevivimos con las raciones que teníamos, recogiendo el agua de lluvia que por suerte cayó durante una breve llovizna. La desesperación era una niebla fría que amenazaba con envolvernos. Mateo trabajaba incansablemente en el motor, intentando reparar el daño con las pocas herramientas y repuestos que tenía. Yo le ayudaba, aplicando mi conocimiento de camionero a la maquinaria del barco. Era un trabajo frustrante, un paso adelante y dos atrás. Elías y Clara pasaban horas estudiando la guía y los mapas antiguos, tratando de encontrar un punto de referencia, algo que les dijera dónde estábamos. Al tercer día, vimos tierra, una línea oscura en el horizonte que lentamente se convirtió en la costa de una isla montañosa, cubierta de una vegetación exuberante y de un verde tan intenso que casi dolía mirarlo. No aparecía en ninguno de los mapas de Mateo. No había señales de civilización. Con las velas de emergencia del barco Mateo, que demostró ser tan hábil con el viento como con el diésel, nos guió lentamente hacia la costa. Encontramos una bahía tranquila y echamos el ancla. El agua era tan clara que podíamos ver el fondo de arena blanca a varios metros de profundidad. El silencio era absoluto, roto solo por el canto de aves extrañas que provenían de la jungla. «Alguien tiene que ir a tierra», dijo Mateo. «Necesitamos agua fresca y ver si hay algo o alguien que pueda ayudarnos». Elías, debido a su edad, se quedó para vigilar la guía. Clara se quedó para vigilar a Anaximandro. La tarea recayó sobre Mateo y sobre mí. Armados con machetes y recipientes para el agua, bajamos un pequeño bote y remamos hasta la playa. Poner los pies en tierra firme fue una sensación extraña después de tanto tiempo en el mar. La arena era suave y cálida. Nos adentramos en la jungla. El aire era denso y húmedo, lleno de los olores de la descomposición y la vida. Las plantas eran extrañas, familiares en su forma, pero con colores y tamaños exagerados. Vimos flores del tamaño de platos y árboles que se elevaban hacia el cielo como rascacielos. Encontramos un arroyo de agua fresca y llenamos nuestros recipientes. Mientras lo hacíamos, oí un ruido, un crujido de ramas. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Del interior de la jungla surgió una figura. No era un animal, era un hombre o algo parecido. Era alto y delgado, con la piel del color de la corteza de árbol y el pelo largo y blanco como la espuma del mar. Llevaba ropas sencillas de tela tejida y sostenía una larga lanza de madera. Sus ojos, grandes y de un color violeta pálido, nos miraron sin miedo, solo con una inmensa curiosidad. Habló. El lenguaje era gutural y melódico, diferente a todo lo que había oído. Pero para mi asombro, entendí las palabras en mi cabeza, como si me las estuvieran traduciendo instantáneamente. ¿Quiénes sois, viajeros del mar silencioso? Habéis venido de muy lejos. Mateo y yo nos miramos, estupefactos. Elías no había mencionado que las reliquias pudieran causar telepatía. El hombre nos condujo a su pueblo, una colección de cabañas construidas en las copas de los árboles gigantes, conectadas por puentes de cuerda. Su gente, los silvanos, como se llamaban a sí mismos, nos recibieron con una cautela pacífica. Eran un pueblo en perfecta armonía con su entorno. Nos explicaron que su isla, Ethel, estaba protegida por una anomalía, una burbuja que la mantenía aislada del resto del mundo. Por eso, no aparecía en los mapas. El salto nos había llevado directamente a ella. Cuando les hablamos de nuestra carga, de la caja, sus ancianos mostraron un conocimiento sorprendente. «El durmiente», dijo la matriarca del pueblo. «Las leyendas hablan de él, un arquitecto de las estrellas, puesto a descansar para esperar el nuevo amanecer. Es un gran poder y un gran peligro el que lleváis». Nos ofrecieron su ayuda. Sus chamanes, a través de sus rituales, podían comunicarse con las energías del planeta. Creían que podían ayudarnos a encontrar el camino de regreso, a recalibrar la guía para que apuntara de nuevo al corazón del mundo. Pero a cambio, pedían una cosa. Uno de sus jóvenes estaba enfermo, afectado por una extraña dolencia que le consumía la vida.
Creían que una pequeña chispa de la energía vital de Anaximandro podría curarlo. La petición nos puso en un dilema moral terrible. Usar el poder de Anaximandro, aunque fuera para salvar una vida, era exactamente lo que el Instituto Praxis había intentado evitar durante siglos. Era un precedente peligroso. Clara, a través de la radio de onda corta que logramos reparar, se opuso firmemente. El poder de los arquitectos no es una medicina. No sabemos qué efectos podría tener. Podría curarlo, o podría convertirlo en un monstruo, o matarlo instantáneamente. No podemos jugar a ser dioses, pero Elías, después de hablar con los ancianos silvanos y examinar al joven enfermo, tenía una opinión diferente. Quizás jugar a ser dioses es precisamente lo que se nos pide. Hemos sido arrojados a esta situación imposible. Tal vez la única salida es abrazar lo imposible. La compasión, Clara, también es una forma de sabiduría. La decisión final recayó sobre mí. El camionero, el hombre común atrapado en esta epopeya cósmica. Ellos me miraban, Elías, Clara por la radio, los silvanos. Esperaban que yo, el factor inesperado, el comodín en esta partida, tomara la decisión. Pensé en mi vida, en las decisiones sencillas que solía tomar. ¿Qué ruta tomar? ¿Dónde parar a comer? Y ahora tenía que decidir si usar el poder de una entidad cósmica para salvar a un niño. Miré al joven enfermo, su cuerpo frágil, su respiración débil, y pensé en mi nieta Sofía. Si ella estuviera en esa situación, ¿qué querría yo que hiciera un extraño que tuviera el poder de salvarla? La respuesta fue dolorosamente clara. Lo haremos, dije, mi voz sonando extrañamente firme en el silencio de la cabaña, pero con las mayores precauciones. Clara, tú guiarás el proceso desde el barco. Dinos exactamente qué hacer. La tensión que siguió fue palpable. Bajo la guía de Clara por la radio y con la ayuda de los chamanes silvanos, realizamos un ritual complejo. Usando uno de los cristales que Clara había calibrado, canalizamos una minúscula fracción de la energía de Anaximandro. Fue como tratar de tomar una sola gota de agua de una catarata. La energía fluyó a través del cristal, una luz brillante y cálida, y la dirigimos hacia el joven. Por un momento no pasó nada. Luego el joven tosió, abrió los ojos y respiró profundamente, como si despertara de una larga pesadilla. El color volvió a sus mejillas. Estaba curado. La gratitud de los silvanos fue inmensa. Fieles a su palabra, sus chamanes realizaron un ritual que duró toda una noche. Cantaron canciones antiguas, creando una resonancia que interactuó con la guía que Elías sostenía. Vimos cómo la aguja que había estado girando locamente se ralentizaba y finalmente apuntaba, firme y segura, en una dirección. Ha encontrado el camino, susurró Elías. Ha encontrado el corazón del mundo. Los silvanos también nos ayudaron a reparar el motor, usando materiales orgánicos y su extraña comprensión de la ingeniería para crear piezas que reemplazaron a las que se habían quemado. Nos reabastecieron con comida y agua. Cuando partimos de Ethel, lo hicimos no solo con un barco reparado y un rumbo claro, sino con un nuevo entendimiento. Nuestro viaje no era solo una huida, se había convertido en una peregrinación, y yo, Javier, el camionero, había aprendido que a veces, para cumplir con tu deber, tienes que estar dispuesto a romper las reglas y tomar decisiones que van más allá de la lógica, guiado solo por la brújula del corazón.